Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Vamos a cantar un himno para la gloria del Señor. Un himno que son dos coros, en realidad, que están en un himno que espero que sea de bendición y de edificación espiritual para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Exaltado
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Jennifer Moreno. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer, mi pastor es Osvaldo Tonas. Les vengo a contar mi testimonio, ya que desde mi niñez tuve unos tíos que me llevaban a la iglesia. En ese momento yo era una niña, después fui adolescente, tomé una mala actitud y me aparté de la iglesia. Luego el Señor estuvo lidiando conmigo. Tuve mi pareja, que él murió, falleció. Tuve mis 2 hijos. Y bueno, el Señor ha estado lidiando conmigo durante mucho tiempo. Y bueno, ahora entiendo que el Señor nos escoge antes de la fundación del mundo. Y todo tiene un propósito. En el transcurso cuando estuve en el mundo pasé muchas consecuencias. Y mi esposo murió en el transcurso de ese tiempo, ya hace 9 años. Estuve congregada en una iglesia liberal y por medio de la oración y mi experiencia propia con el Señor fue que Él me trajo a este lugar. Bueno, pedí que el Señor me guiara y me dirigió hasta aquí. Con respecto a cuando tuve esa experiencia con el Señor, estando en otra iglesia, pues era el Señor sacándome de ese lugar donde estaba, porque no era el sitio donde el Señor me quería. Pues por medio de la oración y buscando más del Señor, fue donde el Señor se manifestó en mí y empecé a tener esa experiencia con los dones espirituales, sueños, visiones. El Señor me hablaba en la madrugada, yo me despertaba y salía, como quien dice, corriendo a notar lo que el Señor me decía. Pues eran el Señor confirmándome todas las cosas que yo le estaba pidiendo en ese momento. Pues llamé a un amigo, un vecino de hace mucho tiempo, y él fue el que yo le dije para que me trajera a este lugar, porque yo sentía que era el Señor dirigiéndome, y como él era el que se congregaba aquí, pues yo le pedí esa ayuda. Gracias a Dios, pues aquí me encuentro. A pesar de que mis familiares no son cristianos, y tengo unos tíos que son cristianos del mensaje, pues mi padre y mi madre sé que están dentro de la promesa, igual que mis hermanas. Es duro, fuerte, pero no es imposible. Sé que ellos están dentro de la promesa, como también algunos de sus familiares, y pues tenemos que rendirnos más cada día más al Señor, porque esa es la manera en que el Señor puede obrar en nosotros. Mi experiencia como joven en el Señor tiene su ventaja y desventaja, porque ya como soy madre joven, tengo 3 hijos, y pues no es fácil ser joven y madre a la misma vez, pero sé que el Señor cada día más me da nueva fuerza, me da fortaleza, cada día más me da un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento, que es el Señor pues quien me ayuda en todo momento, con mis hijos, encaminándolos a Él, al Señor, que ellos puedan pasar a decir un texto bíblico, todo eso pues, y muchas cosas que son experiencias a diario que vivo con mis hijos y con el Señor. Él es el que nos provee y nos suple todas nuestras necesidades. Él es el que nos sana, me sana de cualquier circunstancia que esté pasando. Él es el que se glorifica cada día. En mis hijos cuando se enferman, se caen, se golpean, pues el mismo niño me dice: mamá, órame.
y él con su fe pues se sana. Y pues le damos la gloria al Señor en cada momento, en cada instante, porque Él es el que se manifiesta en cada momento de nuestras vidas, en cada día, en cada noche, en cada tarde, en cada madrugada, pues Él es el que se glorifica. Y pues para Él es la gloria y toda honra y alabanza, porque sin Él no podríamos vivir ni un instante. La reacción de mi familia al yo tomar la decisión con el Señor fue muy positiva, porque ellos siempre me apoyaron en esa parte, pues me apoyaron y entienden unas cosas como otras no las entienden, pero sé que al tiempo ellos van a saber entender las cosas del Señor. Aunque ellos ven en mí, pues ellos se cohíben en hacer cosas malas delante de mí porque tienen como cierto temor al Señor, pues no es respeto hacia mí, sino el respeto al Señor. Y aunque no entiendan, pues ellos respetan mis decisiones. Y a veces hay discordia, sí hay señalamiento, pues eso escrito está. Pero yo solo oro y le pido al Señor y ellos más tarde entienden. Y me piden perdón o disculpa y hay la reconciliación entre madre y hijo, y familiares, hermanas. Pues el Señor se glorifica de una manera sorprendente, incluso con personas que no eran, que eran mis enemigas, pues el Señor me ha dado esa oportunidad de reconciliarme con ellos y de ellos aceptar que ellos estaban equivocados, pues que querían verme a mí como mala persona y realmente pues el Señor se ha encargado de limpiar mi testimonio y de ver quién soy yo en realidad. En el tiempo cuando estuve pequeña, estaba chiquita, tendría yo como unos 5 años. Presentaba sueños donde habían espíritus que me perturbaban y pues en ese momento sabía que era algo sobrenatural, alguna dimensión, pues no. En ese tiempo no sabía cómo expresarlo, cómo decirlo, porque mis padres no me iban a entender. Y al transcurrir el tiempo fui teniendo sueños y sueños hasta que llegué a la palabra, pues yendo a la iglesia, supe que eran sueños y supe que eran espíritus que me atormentaban, pues por medio de oraciones fue que eso fue cambiando. Y a medida que fueron sueños tras sueños tras sueños, sé que era el Señor manifestándose porque era una manera de Él hacerme ver que Él existe, que por medio de sueños, pues Él era el que me iba perfeccionando. A medida que fui leyendo más la Biblia, fui entendiendo más de la situación, fui aprendiendo a usar esas herramientas que el Señor nos da por medio de su palabra, por medio de sus promesas. Y en medio de esos sueños, pues me enfrentaba con muchas cosas, con mucho espíritu, influencias, imágenes, cosas donde supe al tiempo cómo defenderme. Supe que el poder de Dios se manifiesta hasta en los más mínimos y cualquier sueño que pudieran ustedes tener es para eso, pues para que el Señor se glorifique y tomen su palabra, para que ustedes puedan echar ese demonio fuera, puedan ser libres totalmente de ese yugo, porque a veces son cosas que no sabemos, pero al pasar del tiempo es que nos damos cuenta de que realmente es algo significativo. Pues el Señor glorificándose cada día y pues en ese momento para saber cómo debemos actuar en esos momentos. En transcurso de mi adolescencia me conviví con mi pareja a mis 15 años. Estuve entre bebidas, fiestas, los deleites del mundo, que realmente eso no es vida realidad. En ese proceso, durante
en esos momentos donde estuve en peligro, muchas veces estuve al borde de la muerte, incluso el día que mataron a mis parejas, a mi esposo, fue por un robo y era el Señor guardándome porque el malhechor que estaba ahí en ese momento pues disparó hacia mí, pero sé que era el ángel del Señor guardándome en ese momento porque Él nos guarda así, sea donde quiera que estemos. Cuando el Señor tiene un propósito para nosotros, pues Él nos guarda y nos protege, sean de balas, sean de puñaladas, sean de robo, pues realmente es el Señor guardándonos porque Él nos escogió. Bueno, espero que les haya agradado mi testimonio. Los invito a que tomen esa decisión con el Señor, ya que eso es algo maravilloso. Esa es una experiencia única. Y pues no se desanimen. Si tienen pareja, tienen esposa o familiares, madre y padre que no son cristianos, pues tranquilícense y confíen en el Señor, que ellos están dentro de la promesa. Los invito a que tomen esa decisión porque es el Señor que les da la fuerza y la valentía para que caminen en su camino. Sepan que el Señor es el que los lleva de su mano y los guarda en todo momento. Dios les bendiga, espero que este testimonio les ayude para algo. En el nombre de Jesús, Dios me les bendiga y me les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 15. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en esta hora confiando en la bendición y en la guianza del Señor para que el Señor tome esta palabra y la revele a cada uno de nosotros. Porque la revelación de la palabra es la clave para uno entender la posición que uno debe asumir delante del Señor y las cosas que uno debe hacer. Todas las cosas deben ser reveladas y eso tiene que ver con la comunión personal del creyente con Dios. Fíjense, la revelación está muy ligada a la comunión de un hombre y de una mujer con el Señor. Porque cuando el Señor habla, hay un pueblo que debe estar, cuando se habla o se dice la expresión preparado, debe estar deseando y listo para obedecer, con una actitud delante del Señor de obediencia. Porque usted pudiera escuchar la palabra, pero su actitud en su corazón no es de obedecer. Escuchen bien lo que se está diciendo. Usted pudiera estar escuchando este mensaje o cualquier otro mensaje predicado por cualquier otro ministro. Y lo que está en su corazón, la actitud de su corazón es lo que va a determinar cuál va a ser la actitud ante lo que escucha y si usted va a recibir la revelación de esa palabra que está siendo predicada. Porque la palabra está velada. La palabra, sin la revelación, el hombre no la comprende, no la entiende, no puede tomar decisiones conforme a Dios. Escuchen, la revelación es lo que muestra al hombre cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que el hombre debe hacer y cuáles son los pasos que debe seguir. Por eso, cuando usted vaya a una iglesia o escuche mensajes como los que el Señor permite que salgan todos los días a las 6 de la tarde por la señal del Tabernáculo de Ebenezer, usted tiene que en su corazón estar dispuesto a obedecer la palabra, pero con una actitud sincera. Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿usted es sincero cuando escucha la palabra? ¿Qué es lo que usted busca cuando va a una iglesia? ¿Qué es lo que usted busca cuando escucha mensajes como estos? ¿Es entretenimiento o algo que lo
lleve a usted a una satisfacción religiosa. Es muy necesario que usted se haga esa pregunta porque la respuesta va a depender qué es lo que usted va a recibir cuando usted va a la iglesia. Hay personas que se acostumbran a ir a la iglesia, pero a la hora de la verdad, sobre todo después que sale y uno les pregunta qué fue lo que el Señor habló, muchos no recuerdan qué fue lo que el Señor habló. Y es extraño, no debiera de ser así. ¿Por qué cuando una persona viene a una iglesia, escucha la palabra, pero cuando sale y después uno les pregunta qué se predicó el domingo, hermano? Son pocos los que lo recuerdan. No ha meditado acerca de eso, no ha considerado eso. ¿A usted le ha pasado eso, hermanos y hermanas? Tal vez tenga que ver con la actitud con la cual usted fue al servicio, con la actitud con la cual yo fui al servicio. Porque la revelación, la palabra estaba allí y tal vez Dios estaba dando revelación, pero su corazón no estaba preparado para recibirla. Había un velo en su corazón, había algo que impedía que usted pudiera recibir la interpretación de esa palabra para su vida. Y normalmente es usted y soy yo el impedimento, porque no nos preparamos correctamente, no venimos con la actitud correcta, porque las iglesias son lugares en donde el pueblo escucha la verdad revelada del Señor. Estamos hablando de principios fundamentales, no lo que se ha convertido las iglesias a través de los últimos años con las denominaciones. Las denominaciones han pervertido el concepto de lo que es reunirse en una iglesia. Hoy en día las iglesias se reúnen para formar clubes sociales. Y al formar clubes sociales, los mensajes y las enseñanzas y las actividades que se hacen en esa iglesia están condicionadas a esa visión. Y cada denominación tiene su visión de qué es lo que se debe abordar y qué es lo que la persona debe de escuchar. Pero las denominaciones, y la profecía lo dice, le han cerrado la puerta al Espíritu Santo. Le han cerrado la puerta al Espíritu Santo para que Dios no hable, para que el Señor no revele. Hay verdades escriturales que por amor a esos genuinos que están en esa denominación, Dios revela. Porque cuando alguien, porque eso es algo que usted debe entender y se ha dicho anteriormente. No importa la denominación que sea, en mayor o menor medida, su doctrina tiene parte de la verdad. Entiendan eso. En mayor o menor medida, cualquier denominación así llamada cristiana tiene una parte que es verdad. Y esa parte, cuando se toca, Dios la revela porque Dios respalda la interpretación correcta de la palabra. Porque no hay dos interpretaciones de la palabra, hay una interpretación y es la que da el Señor. Entienda. Y cuando alguien, así sea el más hipócrita de los hombres o la más terrible de las denominaciones, si esa iglesia o ese individuo menciona o habla una verdad de la Escritura, Dios respalda esa palabra. Así ese hombre lo haga con una intención egoísta. Así ese hombre no lo haga por convicción escritural o revelación, sino porque esa es la doctrina de la iglesia y porque él quiere seguir los lineamientos de esa iglesia. Ahora, eso es algo muy tremendo, porque en cada iglesia hay hombres y mujeres que están siendo sustentadas con las partes de la verdad que Dios revela. Dios no sustenta al hombre con dogmas de hombre. No sea engañado en eso. Si en una iglesia enseñan dogmas de hombres, eso no sustenta al hombre, no lo lleva a ser un hombre o una mujer conforme a Cristo. No lo va a llevar. Lo que los va a llevar son las porciones de la verdad,
lo que lo va a sustentar, las porciones de la verdad que esa iglesia cree. Pero habrán aspectos de la doctrina de Cristo que hombres y mujeres no llegan a ellos porque no les han sido enseñados, porque no forma parte de la doctrina de esa iglesia. No es enseñado y por consiguiente no es revelado. Porque la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y en muchos casos se dan esas escrituras como forma referencial y no como enseñanza doctrinal. Ojo, a veces se mencionan ciertas escrituras, pero es para justificar una posición denominacional y no como enseñanza. Y al darse así se mezcla y se disminuye la efectividad de esa palabra en la congregación. Fíjense lo tremendo de eso. Por eso, cuando usted le sea revelada la escritura, háblela conforme a como el Espíritu Santo se la reveló. Y usted verá el resultado en la congregación. Usted verá cómo el Espíritu Santo comienza a revelar esa palabra a los corazones, hermanos. Esa palabra comienza a ser vivificada. Háblele a la congregación acerca de la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Predíquelo en su iglesia como doctrina constante y fundamental. Y usted verá que la revelación va a ir llegando a los corazones y van a haber decisiones y van a haber actitudes muy distintas. Va a haber una preocupación en muchos hombres y mujeres acerca de: ¿tendré el Espíritu Santo? ¿Será que el sello de Dios estará en mi corazón? Fíjense lo importante, la clave que es dar la palabra que es. Cuando se da la palabra, no es cualquier palabra, es la palabra interpretada por Dios, revelada por Dios. Esa es la que va a hacer el efecto en hombres y mujeres. Recuerde eso, no las interpretaciones particulares de algún ministro o las enseñanzas de una denominación que estén contraria a la enseñanza que el Espíritu Santo ha revelado. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Recuerden eso. Y su palabra es la revelada por Él, no la palabra interpretada por la denominación. Esa es la diferencia. Por eso, cuando se hablan de estos temas, como cuando la novia sepa lo que ella es muy importante que ese pueblo despierte a la condición por medio de la predicación de los ministerios que Dios constituyó, que es el ministerio de la novia. Eso lo dice el profeta. El ministerio de la novia es el que está llamado a enseñar. Por eso el verdadero fundamento y el propósito de una iglesia es que toda la iglesia se une en una sola visión para adorar al Señor y para oír la revelación del Espíritu Santo de su palabra. Porque nosotros creemos que Dios en este tiempo levanta hombres llamados por Dios, hombres que van a predicar la palabra conforme a la revelación de Dios. Tal vez sean hombres iletrados, tal vez sean hombres no muy conocidos, pero usted los va a identificar porque su oído espiritual les va a decir a usted quién está predicando la palabra revelada. Su oído espiritual, si usted, y eso está condicionado a qué es lo que usted quiere. Hay hombres y mujeres que buscan iglesias que los satisfaga en su espíritu, porque su espíritu fue formado de una cierta manera y ellos no están dispuestos a renunciar a esa visión y buscan una iglesia que crea como ellos. Y cuando la consiguen, ellos no se van a ir de esa iglesia.
porque es la iglesia que cree como él cree o como ella cree. ¿Cuántos hombres y mujeres han blasfemado la revelación cuando se burlan de las mujeres con faldas y dicen, eso es del pasado, ya Dios no ve eso, Dios ve el corazón? Fíjense, dicen verdades, pero mal interpretadas, y esas malas interpretaciones vienen de ministerios, iglesias que toman la palabra y la tergiversan, le cambian el significado de Dios, eliminan, sacan la interpretación de Dios y ponen su propia interpretación. ¿Se dan cuenta? Y cuando hacen eso, esas denominaciones les roban a esas hermanas el derecho de obedecer a Dios y el deber de obedecer a Dios, de conocer la verdad. Les roban esa bendición de conocer la verdad, hermanos. Están atadas a una mentira porque les enseñaron así y les roban el derecho de ser libres. Ahora, el hermano Branham, bajo inspiración, dijo, denominaciones suéltenlos, porque de todas maneras van a venir. Ciertamente, aquel, porque no van a ser todos, es aquel hombre o mujer que tiene un deseo en sus corazones de querer hacer lo que le agrada al Señor. Y cuando viene la revelación, cuadra con su corazón, hermano, y dice, esta es la verdad, esta es la verdad. Yo me identifico con eso porque el Espíritu me da testimonio que es la verdad. ¿Se dan cuenta? Si en su corazón está el deseo de agradar al Señor, la revelación va a calzar completamente en usted. Su vaso estará como el molde de aquel que hace una torta. Cuando se vacía el contenido, cuadra perfectamente la forma. Un molde perfecto, la revelación y su corazón. Tiene que ser así, porque si no cuadra, entonces la revelación no tendrá cabida en su corazón, porque ya usted tiene un molde personal o un molde denominacional que impide que el Espíritu le hable a usted. Porque recuerde algo, hermano y hermana, la palabra solamente se recibe por revelación del Espíritu Santo. Y la labor del ministerio quíntuple es predicar la palabra con la interpretación de Dios. Es su deber. No tienen el derecho. Ningún ministerio de los 5 ministerios tiene el derecho a tomar esta palabra y darle otra interpretación distinta a la del Espíritu Santo. No tiene el derecho. No importa quién sea ese ministro, no importa cuántos años tenga en su ministerio, está pervirtiendo el ministerio que el Señor pudiera haberle dado, porque pudiera ser que no es llamado por el Señor. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que son ministros porque saben mucho, porque estudian en una escuela teológica. Y hay algunos que los califican por su moralidad. Eso no es un indicativo que un hombre sea llamado por Dios. Es una experiencia personal de ese hombre con Dios. Él sabe si Dios lo llamó. ¿Por qué lo sabe? Porque no es él, es una experiencia. Él sabe que cuando se para detrás de un púlpito, es el Espíritu Santo que toma la palabra, la revela. Escuchen,
Cuando se dice que la palabra es una espada de dos filos, no solamente el que escucha es enseñado, el que habla también. Y allí es la prueba de que ese hombre es llamado por Dios. Porque si él está siendo enseñado y está viendo que el Espíritu está predicando, entonces no es ese hombre el que predica, es el Espíritu el que predica. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo está tomando ese vaso de acuerdo a su ministerio y comienza a hablarle al pueblo. Siempre el Espíritu en cada predicación le va a hablar a los que escuchan, incluyendo al que predica. Él también necesita palabra de perfección, palabra de doctrina, palabra de exhortación, palabra de guianza, palabra de corrección, palabra de edificación, palabra de fundamento. Todo, sin excepción, lo necesitamos. Si hay un ministro que diga que él no necesita eso, yo dudo del llamado de ese hombre o ha sido atrapado por un espíritu de orgullo ministerial. Y ese ministro es necesario que sea libre de ese espíritu de orgullo ministerial para que el Espíritu Santo pueda ministrar a través de él. ¿Se dan cuenta? Es algo muy tremendo porque es necesario que ese hombre predique bajo inspiración del Espíritu Santo. Es algo muy tremendo porque tal vez ustedes han leído, o tal vez no, si usted es creyente lo ha leído, acerca de las parábolas. Cuando la Escritura habla de la parábola, que el Señor predicaba en parábolas. Fíjense, ¿sabía usted que esa manera del Señor de predicar era un tipo de la predicación de hoy? ¿Sabía usted que los predicadores, los ministros llamados por Dios para predicar, ¿sabía usted que lo que ellos predican está velado y está en parábolas? Está oculto. Hermano, ¿sabía usted eso? Pero hermano, yo lo estoy predicando. Sí, pero el que lo escucha, lo puede escuchar como una parábola. Hay verdades en nuestro medio que son reveladas por el Espíritu y siempre estuvieron allí, pero nosotros no lo entendíamos. Hay un ejemplo claro para que usted me pueda entender. El mensaje en lenguas. Pero antes voy a tomar un poquito de agua. Con su permiso. ¿Sabía usted que cuando sale un mensaje en lenguas trabajan dos dones espirituales? El don de profecía y el don de hablar en lenguas. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué sucede eso? La Escritura lo dice. El mensaje en lenguas es para el incrédulo. Hermano, ¿sabía usted eso? Porque es un tipo de la palabra que sale y cuando usted la escucha en otro idioma, usted quiere la interpretación de ese mensaje. Viene velado. ¿Cuántas predicaciones no le ha hablado el Señor, pero usted no ha abierto su corazón a la revelación del Espíritu Santo para que usted pueda posicionarse en el cuerpo de Cristo? Tiene que desear la revelación del Espíritu para su vida. Señor, yo quiero que la palabra que hable el predicador sea para mí, que yo la entienda, para yo obedecerla.
¿Se dan cuenta? La actitud demuestra si usted quiere la revelación para su vida. Señor, háblame a mí. ¿Se dan cuenta? Cuando sale un mensaje en lenguas, trabajan dos dones, el don de profecía y el don de interpretación. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? El que hable en lenguas pida que la interprete. ¿Se dan cuenta? Señor, yo quiero la revelación de ese mensaje que tú diste. Dame la revelación. Y Dios da la revelación, la interpretación de esa lengua, que es un mensaje. Está oculto con el mensaje en lengua y la llave la tiene la interpretación y abre el misterio. Hermano, hablado en una lengua desconocida. Si alguien a mí me habla en chino, yo no entiendo. Pero si alguien me interpreta lo que esa persona habló en chino, puedo entender lo que él dijo. Cuando el Espíritu habla, yo necesito al Espíritu Santo en mi corazón para recibir la revelación de esa palabra. Si no, no voy a entender, no voy a comprender. Y es necesario que usted, hermano, hermana, quien me escucha en esta hora, se prepare, nos preparemos para cada servicio, porque para que usted pueda saber lo que usted es y yo pueda saber lo que yo soy, mi corazón tiene que estar abierto a la revelación del Espíritu, desearlo como niños que desean el alimento espiritual. ¿Se dan cuenta? Y es necesario que el ministerio quíntuple esté alineado al propósito de Dios. No es predicar la palabra a su manera, no es dar la enseñanza que usted cree que es la palabra. No, porque si usted hace eso, el fruto y el resultado no es el fruto y el resultado de la palabra. No es eso. No es eso. Por eso es necesario que usted, cuando el Espíritu le hable a usted, usted esté preparado para recibir. Es necesario que lo haga, porque cada predicación está velada. Cada predicación está velada. En la iglesia hay tres clases de creyentes. Están los genuinos, están los manufacturados y están los incrédulos. En todas las iglesias están esas tres clases de creyentes. Y cada vez que sale una palabra, hay personas que salen y no entienden nada. Para ellos el mensaje fue como un mensaje en lenguas. No lo entendieron, hermano, y por consiguiente no lo entienden. Fíjense lo que les dije. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. ¿Se dan cuenta? Porque es una señal, un tipo que necesita la interpretación de Dios, la revelación de Dios. Y para fundamentar lo que se acaba de comenzar a decir en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en
Mateo el capítulo 13. Mateo 13. Estamos en el tema de por qué usted no sabe lo que es cuando la novia sepa lo que ella es. ¿Por qué usted, después de tantos años en la iglesia, usted no sabe lo que es? Usted no sabe qué es de la novia. Usted no sabe para qué Dios lo llamó a usted. Usted no está preocupado por saber en qué Dios lo puede usar a usted. Como se dijo la semana pasada, puede ser la manera más sencilla, pero es importante que usted lo sepa para que usted haga esa labor con amor y consagración, con pasión, con el deseo de hacer algo que al Señor le agrada. Como aquel que recibe como la parábola del talento, si recibe un talento, que el Señor lo encuentre fiel con ese talento. Si le dio 10, que el Señor lo encuentre fiel con esos 10 talentos. ¿Se dan cuenta que esa parábola es un tipo de los dones? ¿Se dan cuenta? Las parábolas esconden verdades escriturales. Esa parábola de los talentos habla de los dones espirituales. Si a una persona le confían una moneda y esa persona la invierte y saca otra moneda, eso significa que él quería agradar al que le dio la moneda. Pero hay algunos que lo entierran, que no están interesados en saber lo que son. No están interesados en servirle al Señor. No están interesados en hacer algo que le agrade al Señor, sino que se hacen un cuadro religioso. Y en esta hora el tema gira en torno a eso. Porque el lugar en donde el Señor le puede revelar es en la iglesia. Y es necesario que tanto laicos como ministros ocupemos nuestros lugares en el plan de Dios, uno con hambre y sed de Dios, pidiendo al Señor revelación, y entonces el Señor va a usar a sus siervos, aquellos llamados por Dios, para darle el alimento que usted necesita, hermano y hermana. Pero es necesario que los dos ocupen su lugar. Mateo 13, versículo 10 en adelante, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos no entendían. Y él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo oyeron, y oír lo que oís, y no lo oyeron.
La primera dice, tal vez lo leí mal, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjense esto, que el Señor pueda revelar su palabra a usted en esta hora. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos estás hablando. Que el Espíritu la tome y la revele a los corazones. Que pueda haber un entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Ayúdanos que como niños recién nacidos deseemos la leche no adulterada para que por ella crezcamos en salud. Eso lo dice la Escritura y es una realidad que se aplica a todos nosotros. Que podamos desear con corazón sincero la palabra para nuestras vidas, porque tú conoces qué es lo que necesitamos. Te damos la gloria y la honra. Señor, háblanos a todos en esta hora. Que tu palabra corra y sea glorificada. Sana todo cuerpo que está quebrantado. Liberta toda alma que está oprimida por el error. Señor, que ellos puedan ser libres por la revelación de tu Espíritu Santo en esta hora. Tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, cuando la novia sepa lo que ella es, y lo va a saber cuando escuche la verdad con revelación. Allí es cuando ella lo va a entender, porque lo que le va a decir a la novia, lo que es el Espíritu Santo, no es el hombre. El hombre no posiciona al hombre, es el Espíritu, ya sea directo o en el hombre, porque también eso es válido, el Espíritu a través del hombre. Dios puede hablar a través de esos ministerios con esa visión como el de pastor. Ellos conocen a sus ovejas y por el discernimiento ellos ven y reconocen a aquellos hermanos que tienen llamado. La novia sabe es por la revelación, tanto de uno directamente o a través de un vaso, es el Espíritu, tiene que ser el Espíritu Santo. Y por eso es necesario que los canales estén limpios y abiertos para que el Espíritu Santo pueda correr. Qué triste es si yo estoy esperando recibir de una fuente, yo estoy esperando una fuente de agua cristalina, me salga una agua turbia. ¿Por qué tendría que ser eso? Es porque los canales no están limpios. Los canales están contaminados. Y si hay algo en la tubería, barro o cualquier elemento químico, el agua va a absorber eso. Y el agua no va a salir pura y cristalina, sino que va a salir contaminada. Y el que se la tome va a tomar agua contaminada. Usted puede ver agua y te dice es agua, pero es agua pura. ¿Se dan cuenta? Así hay ministerios que sus canales están contaminados por ideas personales, ideas denominacionales. Y lo que sale no es revelación del Espíritu en su pureza, porque recuerden, un agua puede estar contaminada, pero sigue siendo agua. ¿Se dan cuenta? Puede ser que hay una parte de la verdad que sea revelada porque es la interpretación correcta, pero hay otra que viene contaminada y esa es la que va a enfermar al que se la tome. ¿Y cómo es enfermar? Que no lo va a llevar a ser un hombre y una mujer conforme a la estatura de Cristo, en la plenitud del carácter, del poder y de la vida de Cristo. Hay iglesias que no enseñan el nuevo nacimiento, no enseñan a su gente a buscar el Espíritu Santo conforme a como lo enseñó el Espíritu Santo. Hay iglesias que no enseñan
a que después que ese hombre y esa mujer reciben el Espíritu Santo, comiencen a crecer espiritualmente, porque una vez se dijo, hay diferentes niveles. El que está buscando y el que está comenzando, déjelo que se tome su leche. Pero hay hombres y mujeres de un nivel en el cual Dios puede confiar. ¿Se dan cuenta? Porque el fundamento es el Espíritu Santo. Y si esos ministerios no enseñan la verdad en su pureza, no enseñan la revelación del Espíritu, entonces el resultado no es el de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hombres, hermanos y hermanas no he conocido yo? Que cuando uno conversa con ellos, uno se da cuenta que simplemente no entienden. No entienden cosas que el Espíritu Santo está revelando. Uno ve cómo sus corazones están cerrados, cómo su visión está opaca. Ellos leen la misma Biblia que leemos nosotros y en muchos casos leen los mismos folletos que leemos nosotros, pero los resultados no son los mismos. ¿Por qué? Porque lo que reciben no es revelación, sino ideas de hombre. Ideas denominacionales. Eso abarca el espectro de cualquier iglesia que se llame cristiana. No hay excepción. Todos estamos llamados a ser canales del Espíritu Santo para que el Espíritu le dé la palabra al pueblo que necesita. Hay congregaciones enteras estancadas, ciegas ante lo que el Señor está haciendo hoy. Hay ministerios completamente cerrados a la revelación del Espíritu. Se niegan rotundamente a predicar la revelación del Espíritu en sus iglesias. Ojo, muchos predican cosas que son ciertas, pero no todas. Y el Señor dice que aquel que le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y aquel que le añada, Dios le va a añadir las plagas. ¿Se dan cuenta lo celoso que es el Señor? No podemos inventar con la predicación, porque Dios nos hará responsables si no predicamos la palabra que el pueblo necesita escuchar. Fíjense, el Señor predicaba en parábolas. Es un tipo, pero el que tiene la llave es el Espíritu Santo, porque cuando usted predica la revelación conforme a la revelación de Dios, conforme a la palabra conforme a la revelación de Dios, Dios viene y le empieza a repartir la llave para que ese misterio se abra. Hermano, qué maravilloso es cuando el Espíritu comienza a abrir el entendimiento y uno empieza a entender lo que Dios quiere y uno le da gracias al Señor y uno toma decisiones, uno toma esa palabra. Eso es mío, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Hattie Ray? Salió la palabra revelada a través del profeta y ella, como ella deseaba del Señor, cuando la verdad fue predicada, ella lo tomó y dijo, esto es la verdad, esto es mío, hermano. Ese es un tipo. Fíjense, el hermano Branham contándole una experiencia acerca de cómo el Señor le vivificó una escritura que él no entendía acerca de la creación.
si le dijeras a este monte, el hermano Branham simplemente no entendía. Y vino el Señor con la llave y le dijo, esta es la revelación, hermano, y compartiendo la revelación y la interpretación de Dios y la conclusión de Dios con relación a eso, Hattie Rai, fíjense, porque no era solamente Hattie Rai, habían dos personas más allí. Estaba ella y estaban sus dos hijos. Hattie Rai sí tenía su corazón abierto, los hijos no. Y cuando ella, que tenía su corazón abierto, dijo, esa es la pura verdad. Hermano, fíjense, tomen en cuenta algo. Cuando usted le dice amén a la palabra y usted en su corazón afirma y con sus labios lo confiesa, la veracidad de la palabra que Dios declara a través de sus siervos, ¿sabía usted que eso no es solamente en los días del hermano Branham? A Dios le agrada también hoy. Cuando usted le dice amén a una verdad, cuando usted toma esa palabra en su corazón y usted dice, esa es la verdad, yo la creo, Señor. Hermano, la revelación produce eso. Y al Señor le agradó tanto esas palabras de ella, como le puede agradar lo que usted pueda estar diciendo en esta hora, hermano. Hermano y hermana, el Señor está escuchando lo que usted está diciendo con sus labios y en su corazón. Lo puede estar escuchando. Y el Señor también se agrada por eso que usted está diciendo. Y el Señor dice, yo te daré lo que tú pidas. Hermano, ¿usted cree que era solamente los días del profeta? No, porque cuando el hombre se une a la revelación, se hace uno con Dios porque hay obediencia. Dios quiere que le crean, Dios quiere fe, Dios quiere obediencia. ¿Se dan cuenta? Y eso se logra con un ministerio que predique la verdad, que tenga a Dios en su noticia, que no le nieguen ningún alimento a sus ovejas. No oculte la revelación del Espíritu. No, porque hay en su congregación, hermano, ovejas que necesitan todo el alimento. ¿Cuántas iglesias necesitan el mensaje de la hora y no es predicado? Y uno ve los resultados, llenos de ideas, de confusión. Y no son malas personas. ¿Se dan cuenta? Por eso, la palabra sale velada y se necesita la revelación. Usted quiere saber lo que usted es, pídale al Señor, Señor, que en cada culto, que en cada predicación, que cada folleto que yo lea, que cada vez que yo lea la Biblia, Señor, tú me hables, Señor, para yo conocerte más, porque es una relación, recuerden, conocer más al Señor. Eso no es que va a venir una varita, ¡telén! Tú eres esto. No, no. Eso se logra en comunión, cuando es como unas parejas que se van a unir. Eso no es de una vez, aquí está ella y aquí está el cásense. No. Conozcan, hablen, hermano. Conózcanse. Es comunión, una comunión estrecha. Ella derrama su corazón a Cristo. Cristo le habla, le revela y le dice cómo es Él. Y comienza en esa obediencia y en esa revelación, comienza una unión perfecta.
Pero ¿qué si usted va a un culto y no está interesado en saber por qué el Señor dijo eso? Es para mí, ¿no? Ah, sí, pasé un buen tiempo. No está buscando una relación estrecha con Cristo. No, no está interesado en conocer a su Señor, a su Cristo, a su Salvador, a su esposo, a su novio, hermano. Solamente con la revelación, acuérdese que la comunión es la oración, el hombre hablándole a Dios y la revelación, Dios hablándole al hombre. Cuando viene la revelación y le habla y encuentra un corazón abierto, Dios empieza a moldear y empieza a revelarse, a mostrarse como Él es. Cada predicación, escuchen bien esto, cada predicación Dios muestra una parte de su ser. En cada predicación Dios muestra una parte de su ser. Cada día usted va a ir conociendo más detalles de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene esa comunión, usted va a ir descubriendo más y más cosas de Cristo, maravillosas de cómo es Él. Usted lo va a ir descubriendo. Para usted será algo nuevo. Usted nunca dejará de conocer a Cristo, la profundidad de su amor, la profundidad de su carácter, de cómo es Él, de cómo es que Él obra. Llegará a un punto de unidad que lo identificará hasta en las cosas más sencillas, hermano. Pero si no hay comunión, revelación, ¿cómo va usted a saber lo que usted es cuando no está interesado? Primero, si usted laico no está interesado en pedir la revelación al Espíritu, y si usted es un predicador, ¿cómo va a saber usted si usted no está predicando la palabra con la revelación correcta? Porque recuerden, usted pudiera decir, yo sí sé lo que soy. Yo soy un predicador de este mensaje, de esta palabra. Puede ser que ese no sea su llamado. Puede ser que usted esté usurpando un lugar. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque no le abre su corazón al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que predique toda la palabra. Yo puedo poner en duda su llamado porque no quiere ser un instrumento de Cristo. Usted no está unido a Cristo. Usted no sabe lo que usted es. Y si fue Dios que lo llamó, hermano, más vale que se ponga a cuentas con Dios, porque el Señor va a probar su ministerio por fuego. Y si no, entonces usted verá que el Señor es estricto con su novia. Yo te llamé para que le dieras toda la palabra, no para que me le ocultaras una parte de la palabra. ¿Por qué tú le estás ocultando una parte de la palabra? ¿Se dan cuenta? ¡Qué tremendo! Usted tiene que saber lo que usted es. Y fíjense, viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Escuchan, pero no entienden. Ven a Dios obrando, pero no entienden. Hermano, eso sí es triste. Que Dios está obrando, pero no lo entienden y no oyen la revelación. Sus corazones no están preparados. Dios les habla, pero sus corazones no están preparados. ¿Se dan cuenta? Así fue los días del Señor Jesús. El Señor, al predicar la palabra, le habló a todos los corazones, pero ¿quién de ellos estaba interesado?
Los discípulos, hermano. ¿Por qué ellos no le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos, yo quiero saber qué significa esta parábola? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Los demás escucharon, no entendieron y se fueron. Hermano, vamos a ver quién realmente desea saber lo que yo quise decir. Vamos, yo quiero saber. Estas son palabras mías, no tropiecen. El Señor hablando, yo quiero saber quién realmente está interesado en lo que yo estoy predicando y diga, yo lo creo como Hattie Wright. Y viene la bendición de Dios a ese hermano o esa hermana. Dios necesita hoy en día su Hattie Wright. Usted, hermano, puede ser un Hattie Wright. Y Dios le habla y la revelación viene y la bendición viene a su vida. Igual usted, hermana. ¿Por qué? Porque usted se une, usted está interesado. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy tremendo. Que él predica y la gente, sí. Sí, seguro. Algunos hasta dirán amén, pero no entienden. Fíjense. Cuando él terminó de decir esta parábola, el Señor termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, hermano, el que sus oídos y su corazón están listos para recibir la revelación, que oiga porque es para ellos. Porque el Señor sabía que habían algunos que iban a los cultos del Mesías, pero que no estaban interesados en cambiar. A lo mejor era el predicador de moda y querían estar en la iglesia del predicador de moda. A lo mejor muchos, como el Señor mismo lo declaró, estaban detrás del pan y de los peces que el Señor multiplicó. Habían algunos que a lo mejor dirán, bueno, el maestro es un buen maestro y yo cuando él monte su sinagoga yo me voy para allá. Habían algunos que simplemente querían estar en la iglesia más grande y popular. Bueno, estamos hablando de cuando el Señor multiplicó los peces y los panes, 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Había una buena cantidad. Y si tomamos, esto soy yo, si tomamos el patrón que uno ve en la mayoría de las iglesias, que siempre hay más hermanas que hermanos, yo diría que la cifra pasaba fácil de los 10,000. Una congregación de 10,000 miembros, hermano. Esta es la iglesia más popular. Yo voy a estar en donde está la mayoría. Ahí va a estar el predicador más buena gente. A mí me agrada ese predicador. No estás entendiendo para qué un hombre y una mujer deben ir a una iglesia. ¿Se dan cuenta? En esa iglesia a lo mejor hace muchas actividades y uno se siente activo y hace muchas cosas. No estás entendiendo para qué fueron levantadas las iglesias. Es el lugar de juicio, hermano. El juicio ya comenzó y comenzó en las iglesias. ¿Y cómo es eso? Cuando usted va, Dios lo juzga, comienza el Espíritu a declarar su condición y muestra lo errado y muestra lo correcto y dice, gracias Señor, me arrepiento y arregla. Ese pecado es juzgado para que no sea juzgado en aquel día. Hermano, es lugar de juicio. Pero ¿qué si no sale la palabra que separa lo bueno de lo malo? Bajo la inspiración, porque hay hombres que lo hacen carnalmente. Y tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo declarando la verdad
y separando la verdad del error. El Espíritu Santo. Y el hombre, como es el Espíritu, escuchen, tiene que ser el Espíritu Santo. No es el hombre haciendo la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted podrá ponerse bravo y gritar y patalear, pero eso no va a traer a Dios a la escena. Es el Espíritu Santo el que debe hablar. No es su ira ni su indignación, es el Espíritu trayendo la verdad y declarando la verdad y el error y separándolo. El Espíritu, porque el Espíritu, al ser el Espíritu, ese mismo canal va al corazón, porque tiene que ser el Espíritu Santo. Si lo que quiere es una palabra o un fruto de arrepentimiento, asegúrese de que sea el Espíritu Santo en todo lo que usted haga, hermano ministro. No es que usted grite y regañe, es que el Espíritu Santo lo haga por medio de usted y la congregación lo va a saber, hermano. La congregación va a saber si es el Espíritu el que está hablando por medio de usted o es que usted solamente quiere entretener a esa iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso, el Señor, cuando predicaba, Él decía, vamos a ver quién va a buscar la revelación. ¿Y quiénes buscaban la revelación? Los discípulos, los que querían crecer espiritualmente. Hombres como Pedro, un campesino, un pescador analfabeta, pescadores, recaudadores de impuestos, gentes que no eran tomados en cuenta en la sociedad religiosa de Israel. Una prostituta, una ramera como María Magdalena. ¿Se dan cuenta? El Señor tiene a esa mujer de discípula. Ella quería hacer la voluntad de Dios. Hermano, fíjense, llegándose los discípulos, los interesados, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les explica, a usted, hermano, le es concedido saber los misterios. Al creyente, al que quiere hacer la voluntad de Dios, pero a ellos no es concedido. Ahora, ellos pueden ser diversas personas. Puede ser un miembro de iglesia, puede ser un pecador en la calle, puede ser un ministro. ¿Se dan cuenta? Tiene que las piezas calzar. A ellos no es concedido, pero aquel que tiene hambre y sed de Dios será saciado. Aquel que desea hacer la voluntad de Dios, Dios no lo dejará en esa condición de hambre y sed. Dios saciará su sed y saciará y le dará de comer la palabra, la comida que él necesita. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. El que tiene comunión, Dios le va a dar más bendición y más todavía. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hay algunos que lo que tienen, la unción que tienen, aún la unción les será quitada. Fíjense. Llegará un día en que la unción, porque hay algunos que ni siquiera quieren recibir el Espíritu Santo, pero hay una unción de bendición sobre ellos. Aún lo que tienen les será quitado, esa presencia. Ojo, hay personas que no han recibido el Espíritu Santo, pero por el hecho de que están en justificación y en santificación, hay una presencia porque el Espíritu
quiere llevarlos al nuevo nacimiento. Pero llegará el día en que aún eso les será quitado, porque no quisieron pagar el precio. Algún día anhelarán, dice la Escritura, que habrá hambre y sed en la palabra. Y ese día es hoy, porque no están escuchando la palabra, están escuchando algo mezclado con la palabra. ¿Se dan cuenta? Ese día es hoy, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hay hombres y mujeres que desean escuchar la revelación del Espíritu. Fíjense, por eso les hablo por parábola, es un tipo. De manera que se cumple en ellos, ya el Señor lo había dicho, por la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Ven a Dios obrando, ven a Dios libertando, ven a Dios revelando, ven a Dios llenando con el Espíritu Santo. Oyen a Dios hablando, oyen al Espíritu profetizando, oyen los testimonios de la obra que Dios está haciendo en medio del pueblo, pero no lo entienden. ¿Se dan cuenta? Porque el corazón de este pueblo está engrosado, es grueso, no está abierto. Cuando algo es grueso, no hay huequito por ningún lado, está grueso. La revelación no cabe. El corazón de ellos está engrosado. Algo que no hay cabida. Los moldes no son iguales, viene la revelación y no encuentra cabida en esos corazones. Y de los oídos oyen pesadamente, no entienden, se fastidian y de sus ojos guiñan. ¿Qué significa eso? Que están en el culto, les fastidia y empiezan a cabecear, a cerrársele los ojos. Ahora, yo puedo entender que puede haber un espíritu de sueño rondando, pero usted lo resiste. Yo no me voy a dejar robar la bendición. Pero hay algunos que viven en esa condición, que no les importa. Y al estar en esa condición, alguien que se está durmiendo, alguien que le fastidia este pan tan liviano, como dijo Israel cuando vio el maná. Están hablando de algo que no entiendo y ya sus mentes se trasladan a otro lugar y les da sueño y quisieran, porque les aseguro que apenas un minuto después que salen a la iglesia, se les va el sueño. Es así. ¿Qué? Se les va el sueño inmediatamente y parecen corderitos brincando y hablando y vamos para acá y vamos para allá y ahí sí no cabecean. ¿Pero por qué? Porque no tienen comunión, no se preparan para escuchar la voz de Dios. Hay que prepararse, hay que pedirle al Señor, desear, Señor, yo deseo. Hay algo que van a decir que es para ti. Estás pendiente. Le aseguro que la persona está pendiente escuchando. Esa debe ser la actitud cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la palabra, cuando leemos un folleto, cuando escuchamos mensajes como el de hoy. Nuestra actitud hará que estemos alertas ante lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y oigan, y todo eso impide para que no vean de los ojos, no vean a Dios obrando, y oigan la revelación por medio de los oídos, y que el corazón, porque la revelación baja el corazón, entienda, porque el entendimiento no es en la mente, sino en el corazón, y se conviertan. Dios haga una nueva criatura y yo los sane. Cuando se habla de sanar el alma,
limpiarlo del pecado, limpiarlo de ideas, limpiar los canales para que el Espíritu Santo pueda correr su revelación en medio de su pueblo. ¿Se dan cuenta? Pero alguien que su corazón está engrosado, que oye pesadamente y que sus ojos guiñan, se les están cerrando de sueño, ¿cómo va a saber lo que es? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ese hombre, esa mujer van a captar cuando el Espíritu les habla? ¿Cómo van a conocer a Dios si esa es la condición en la cual ellos abordan las cosas espirituales? Por eso, hermano y hermana, usted quiere crecer espiritualmente. Yo sé que usted quiere crecer espiritualmente. Yo lo sé. Pero es necesario que su corazón sea abierto al Espíritu Santo. Comience los ministros a hacer una limpieza en los canales para que salga toda idea humana, toda falsa doctrina y que le den lugar al Espíritu Santo. Y usted, hermano y hermana laico, preparémonos, hagamos como los discípulos. Señor, decláranos esta palabra. Decláranos la palabra que va a salir hoy a través de todos los días a las 6, los domingos. Decláranos en la palabra. Yo quiero oír tu voz, Señor. La porción para mí. Si esa es la actitud, le aseguro que cada culto usted va añadiendo algo a su experiencia con Cristo y usted va a saber que Dios le habla y que usted está en la noticia de Dios. ¿Se dan cuenta? Que el Señor en esta hora pueda revelarle eso a usted. Si lo hacemos, los cultos van a cambiar. Estarán llenos de Hatis Rai. Hermano, ¿verdad que sería tremendo? Nuestros cultos estarían llenos de hombres y mujeres como Hatis Rai. Esa es la verdad, hermano. Cualquier cosa puede pasar en esa iglesia. Estará dispuesto a crear esa atmósfera en su iglesia para que el Espíritu nos hable a todos, para que el Espíritu pueda moverse y pueda revelar y el Señor pueda en esa atmósfera llevarlo a usted, hermano y hermana, a esa posición perfecta en donde Dios la va o lo va a poder usar. Es la decisión de cada uno de nosotros. Tomemos el consejo de Dios en esta hora para que sepamos lo que Dios ha hecho de nosotros. Recuerden, para que sepamos lo que Dios ha hecho de nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque, Señor, cuántas bendiciones no se le han pasado por encima a muchos hombres y mujeres. Cuando tú hablas, Señor, no entienden. Ya tal vez en muchos era su hora de liberación, la hora, el día para recibir el Espíritu Santo. Cuántas cosas, porque tú tienes un tiempo declarado para todo. Que podamos venir con un corazón contento, alegre, preparado en adoración. Entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En cada culto tú envías bendición y vida eterna. Y tus ministros, Señor, serán usados para la gloria de tu nombre. Señor, vivifica esta palabra en cada uno. Que tú puedas hacer una obra profunda en cada uno de nosotros, comenzando con los ministros, Señor. Que todas esas ideas humanas, pensamientos denominacionales sean quitados y que todo orgullo ministerial sea quebrantado en el nombre del Señor Jesucristo. Y que esa novia que está allí pueda ser libre, pueda tener comunión con libertad con Cristo y que puedan unirse a ti.
te damos la gloria y la honra. Esta palabra no volverá a ti vacía, hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra ministración del Espíritu Santo para corazones que están deseando y preparados para recibir la porción que Dios les tiene que hablar. Recuerden lo que dice la Escritura. Si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyereis la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón. ¿Para qué? Porque si un corazón endurecido, Dios no va a poder revelar nada. Un corazón engrosado. Que el Señor nos ayude. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, fíjense lo que hace la comunión. Dios deseaba que su pueblo se uniera a las 3 de la tarde a orar. Y como hay corazones preparados para oír la voz de Dios, y sabemos que Dios es así, y los canales ministeriales están abiertos, entonces Dios encuentra puerta abierta para él guiar a su iglesia. Están invitados de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la dominical con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, un hombre que ha limpiado sus canales para que el Espíritu pueda hablar a través de él. Y eso hace que muchos estén reconociendo su posición en Cristo. El resultado lo vemos, hermano. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerden, si hoy oyereis su voz, no endurezca su corazón. Abra su corazón a Cristo. Señor, háblame. Yo no quiero ser un religioso, una religiosa. Yo quiero que nos unamos cada día más. Y en vez de un corazón engrosado o un corazón endurecido, seamos un solo corazón, una sola cosa, Cristo y su iglesia. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.